Pero quería hacer un anuncio antes de que iniciáramos, en 2 minutos. El libro que se está vendiendo aquí afuera, entre los que se están vendiendo, hay un libro de cálculos laborales que trae incluida esos cálculos laborales con la legislación actual, la legislación que se va a implementar a partir del 25 de julio del 2017. Les decía yo ayer que, bueno, que conformidad con el 461, inciso G del Código de Trabajo, no hay necesidad de estimar el valor pecuniario de las demandas. Sin embargo, los que tenemos o los que tienen la tentación que litigan de calcularlas, este libro es de mucha importancia. Y me acaba de comunicar la señora que está vendiendo el libro, la autora, que entre las personas que compraron el libro ayer y las que lo compren hoy antes del mediodía, se va a estar rifando antes del mediodía aquí 2 almuerzos en el Café M, que queda aquí a 300 metros saliendo, en la pura esquina. Igualmente eso va a ser con los de mañana, las de hoy la compran hoy en la tarde y mañana en la mañana. Esos 2 almuerzos incluye entrada, plato fuerte, postre, etcétera, y lo pueden utilizar hoy mismo o mañana o cuando gusten, si es con algún compañero o con su pareja en un momento determinado. Les anunciaba esto porque alguna gente nos están haciendo preguntas allá afuera con relación a qué importancia tiene esa legislación, ¿verdad? Si no queda obsoleta con el tema de la nueva legislación. Pues la señora doña Ana, la autora, tuvo el cuidado de ajustar esos cálculos con la legislación que entrará a regir. Que dicho sea de paso, no hay mayores cambios en el sentido del cálculo, pero que bueno, en algunas cosas se hicieron algunas variables muy pequeñas y ella las ajustó a ese momento. Y luego al final va a haber un sorteo ahí especial entre todos los editores que están ahí publicando sus obras. Les agradezco, muchas gracias y que tengamos un buen provecho. Vamos a iniciar de seguido con la actividad. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al auditorio Pablo Casafont para el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y su Comisión de Derecho Laboral. Es un placer contar con su presencia en este segundo día del Simposio Nacional, Principales Desafíos de la Reforma Procesal Laboral. A efectos de evitar interrupciones, tengan la gentileza, por favor, de apagar sus teléfonos celulares y en caso de alguna situación inesperada, me permito indicarles que las salidas de emergencia de este auditorio se encuentran ubicadas en la parte superior, a mi derecha y a mi izquierda. También les recuerdo completar, por favor, el proceso de registro por aquello que alguno ingresara sin hacerlo y además está prohibido ingresar al auditorio con bebidas, vasos y botellas. Como primera actividad en la agenda tenemos la conferencia magistral Empleo Público, conflicto de competencias en las jurisdicciones laboral y contenciosa administrativa. La moderadora será la señora Nancy Morales Alvarado, quien es máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la UNED, es mediadora y conciliadora, además es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Ha fungido como procuradora del área de Derecho Público en la Procuraduría General de la República, abogada de esa entidad en el área de la función pública y actualmente labora como abogada litigante. También tiene publicaciones sobre el tema de Derecho Laboral y el expositor en este caso será el señor Héctor Blanco González. Buenos días, doña Nancy. Buenos días a todos los presentes. Para la Comisión de Derecho Laboral es un placer que nos sigan acompañando en este simposio. El día de hoy tenemos en la mesa a don Héctor Blanco González, letrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, magistrado suplente de la Sala Segunda, doctor en Derecho de la Universidad Estatal a Distancia, máster en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica, egresado de la Maestría de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado en diversas revistas sobre el tema de derecho laboral. Don Héctor, le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero que todo quisiera agradecer a la Comisión de Derecho Laboral del colegio por haberme extendido la invitación para
hablar en este simposio. Me parece que es fundamental el trabajo que se está haciendo por parte del colegio, por parte de la comisión y por parte de otros entes para discutir y profundizar en el contenido de la reforma procesal laboral, sus alcances y, algo muy importante, sus consecuencias. Así que a ellos el agradecimiento por la invitación y a ustedes el agradecimiento por estar en esta actividad que, por lo que veo, ha sido y va a ser muy concurrida. El tema que me han asignado es el tema empleo público, conflicto de competencias en las jurisdicciones laboral y contencioso administrativo. A mí particularmente me parece que este tema obliga por… vamos a ver, aquí tuve un problema. Obliga a hacer alguna reflexión previa en el tema de empleo público, porque normalmente cuando hablamos de empleo público no hacemos la reflexión previa para tener claro de qué estamos hablando. Por lo menos a mí me parece que sí debemos hacer una observación en cuanto a de qué tema estamos hablando cuando hablamos precisamente de empleo público. Ahí lo que queremos decir es que estamos hablando de la naturaleza de la relación jurídica de los servidores con la administración y con ello de cuál es el conjunto normativo que va a regular esa relación. Por lo menos en Costa Rica debemos también apuntar que antes de 1943 esta relación entre servidores y Estado se daba por el derecho privado. A partir de 1943, con el Código de Trabajo, se da por el derecho laboral. Posteriormente podemos hablar de que pasamos a una nueva fase, sin ánimo de profundizar en este aspecto, que es regulada por el derecho estatutario. Ya en 1946 se había hecho una reforma a la Constitución de 1871 en esa línea, precisamente para que se emitiera un estatuto de servicio civil que viniera a sacar a los empleados públicos del botín político del partido ganador de las elecciones, porque eso era como se hacía en la práctica en prácticamente todos los países. No era excepción Costa Rica, eso era lo que se daba. Ganaba un partido, se barría la planilla y se metía gente nueva. Esto incluso, me acuerdo que en 1979 todavía había resabios de eso en algo que se llamaban partidas de jornales. Ya sea, mucha gente estaba en el servicio civil, pero otros eran pagados por jornales. Entonces la administración que llegaba barría a todos los de jornales y casi que al día siguiente o a la semana siguiente estaban nombrados nuevos trabajadores afines al partido político ganador. O sea, esto se cambió en 1979, en que ese resabio todavía se eliminó. Bueno, esa reforma del 46 no se concretó en una reforma legal. No se emitió la ley que se esperaba por la coyuntura política que el país vivió durante esa época. El tema se vuelve a retomar en la Asamblea Constituyente y se incorporan los artículos 140, 191 y 192 constitucionales que ya precisamente llaman a la elaboración de un estatuto de servicio civil que se iba a regir por los principios propios de la eficiencia, de la calificación, del concurso para ascender a los cargos públicos, a la vez que de una u otra manera garantizaba el acceso a esos cargos. En 1953 se promulga el Estatuto de Servicio Civil y es cuando se concreta el tema de la relación estatutaria, en que cuando se habla de este tipo de relaciones, es que la administración impone las reglas para la prestación del servicio, impone las condiciones en que ese servicio se va a prestar. O sea, no hay pacto, no hay convenio entre el servidor y la administración, sino que simple y sencillamente hay una especie de adhesión
a esas condiciones pactadas. Incluso hay toda una discusión de si estas normas lo que querían era lo que se pretendieron en el Estatuto de Servicio Civil, que regulara a toda la administración pública. Lo cierto es que se emitió uno que solo regula las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores. No vamos a entrar en ese tema. Posteriormente, podríamos hablar en Costa Rica, a partir de 1978, de una regulación mixta por el derecho privado y el derecho público. A partir de la Ley General de la Administración Pública, en sus artículos 3.2, 111.3 y 112.3. Ya la Procuraduría había adelantado sobre este aspecto, pero con la Ley General de la Administración Pública esto se concretó. Y vean que solo rápidamente, porque esto nos va a servir de marco para entender el tema del empleo público y el tema de las competencias, el artículo 3.1 nos dice que el derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes. En otro punto ahí se habla de empresas económicas del Estado o actividad económica del Estado. El 111, en el aparte 3, dice: no se considerarán servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común. Estos se regulan por el derecho privado. Y el 112, a pesar de que en el inciso primero nos dice que es el derecho administrativo el que regula estas relaciones, en el inciso segundo nos dice que las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no participan de la gestión pública de la administración se regulan por el derecho laboral o mercantil según los casos. Entonces, ahí, de esta relación de artículos, vemos que hay por lo menos dos grupos que quedan fuera de la regulación del derecho público, que son los de las empresas económicas del Estado y los empleados obreros y empleados y trabajadores de la administración que no hacen gestión pública de la administración, sin meternos a definir qué es gestión pública, que eso es un tema que tiene que irse delimitando y que se ha venido delimitando. Ahora, vamos a ver. Ahí puse una nota en esto porque en el tema, revisando la reforma procesal laboral, me encuentro con que se reformó ese artículo 112 de la Ley General de Administración Pública, agregándole un inciso quinto, sobre todo para decir que los trabajadores que no hacen gestión pública de la administración pueden pactar convenciones colectivas. Y cuando hace eso, dice que remite como trabajadores que no hacen gestión pública de la administración a los regulados en el 683 y 689 del Código de Trabajo, obviamente con la reforma. Y ahí se da una lista de los trabajadores que pareciera son los que no hacen o los que hacen gestión pública de la administración. O sea, yo entendería que ya esta reforma también nos dice, por lo menos en esos artículos 683 y 689, quienes hacen gestión pública de la administración, que los excluiría de esa posibilidad de realizar convenciones colectivas. De manera que pareciera que aquí también ya el proyecto dejó ahí entrever quienes hacen gestión pública de la administración, que sería conveniente para los efectos de lo que estamos hablando. Esta tesis fue también respaldada por los votos 16, 96, 92, de que la mayoría aquí conocemos, el 30, 53, 94, que fueron votos en relación con la posibilidad de recurrir a los laudos arbitrales y a los procedimientos de resolución de conflictos colectivos, en que la Sala los declaró inconstitucionales respecto a las administraciones públicas con régimen de empleo de naturaleza pública, y los excluyó respecto a los trabajadores y obreros y empleados que no participan de la gestión pública de la administración. Esos dos votos van por ahí, y el 4453-2000, que fue
dictado por la Sala Constitucional ante una consulta que hizo precisamente la Sala Segunda de la Corte y declaró inconstitucionales las convenciones colectivas que se celebren en el sector público con personal regido por una relación de empleo de naturaleza pública, excluyendo también a los obreros, trabajadores, funcionarios, empleados cuyas relaciones se regulen por el derecho laboral común, igual que los que prestan servicios a las empresas económicas del Estado. Entonces, eso vino a respaldar la tesis de que en la administración pública por lo menos hay regímenes de empleo público regidos por el derecho público y otros trabajadores o servidores que se rigen por el derecho privado. Esto sin meternos a otros que podrían estar en lo que se denomina empleados de confianza que tienen una regulación particular. Ahora, una reflexión también en el tema de la competencia jurisdiccional. Antes del 2010, el Código de Trabajo de 1943, ahí hay un error de 10 años, nos mandaba a la jurisdicción laboral. El Estatuto de Servicio Civil del 53, ese es el error. El Estatuto de Servicio Civil del 53, no del 56, hay dos errores en esa filmina, también remite a la jurisdicción laboral para dirimir los conflictos surgidos en este tema. La ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, en el artículo 4, inciso A, también remitía a la jurisdicción laboral. El Código Procesal Contencioso Administrativo, CPECA, también remitía a la jurisdicción laboral. ¿Qué pasa en el 2010 que esto cambia? Los votos de la Sala Constitucional 99-28-2010, el 11-034-10 y el 17-910, sobre todo estos, los de los extremos, vinieron a cambiar el panorama. Y el 99-28 vino a declarar inconstitucional el artículo 3º, inciso A, me parece que era, de la sala, de la ley del CPECA, y también la jurisprudencia de la Sala Primera que se había venido dictando con fundamento en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. De manera que lo que dice ahí la Sala, así muy rápidamente, es que la naturaleza de las pretensiones y el régimen jurídico aplicable será el que determine a cuál jurisdicción va. El 11.034 lo que hizo fue dimensionar el 99.28 y el 17.1900 lo que declara inconstitucional el artículo 402, inciso D del Código de Trabajo. Vale la pena profundizar un poquitito en estos votos, el 99.28 y el 17.900. En el primero, en el 99.28, el objeto de la acción fue la jurisprudencia de la Sala Primera que remitía a la jurisdicción laboral los procesos que tenían como objeto la nulidad de actos administrativos vinculados o relacionados con empleo público, emitidos con fundamento, como dije, en la ley reguladora de la jurisdicción, y por conexidad el artículo 3º, inciso A del CPECA. El 17, vea que aquí estamos en un tema propiamente más de empleo público. El 17.900 lo que tenía por objeto la inconstitucionalidad del artículo 402, inciso D del Código de Trabajo, que remitía a la jurisdicción laboral el conocimiento de los conflictos surgidos de la Ley de Seguro Social. Vemos que el trasfondo ahí son distintos. Incluso los procesos base que sirven a uno y a otro son distintos. En el primero sirvieron de base a dos procesos. Uno en que se pedía la nulidad de actos administrativos vinculados a una relación de empleo público y la nulidad de acuerdos administrativos de pago de anualidades a un servidor público. Concretamente era el caso de un alcalde municipal. Y en el otro, lo que se pedía, en el proceso que sirvió de base, era la nulidad de resoluciones
en donde se estableció una presunta violación a la normativa de la Caja Costarricense de Seguro Social y se hizo un traslado de cargos. Estos son los traslados de cargos por planillas adicionales. Cuando un empleador no reporta a todos sus trabajadores o no reporta a sus trabajadores, la Caja hace un procedimiento administrativo y envía el tema como una planilla adicional de cobro. Bueno, entonces se recurrió, en el proceso de base, lo que se estaba impugnando era esta actuación administrativa que había hecho la Caja Costarricense de Seguro Social y eso es lo que conoce la Sala Constitucional. En el 99-28, la Sala Constitucional entra a analizar el tema, sobre todo el fundamento que tiene la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de los temas y el alcance del artículo 49 constitucional. Dice que con esa frase que la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción contencioso administrativa tiene como competencia o atribución el garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, es una competencia que le permite entrar a conocer toda actuación de la administración pública. Y dice que es una competencia especializada, de reserva constitucional, y que por lo tanto ninguna actuación de la administración pública puede escapar del control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Eso nos dice la Sala Constitucional en ese voto, partiendo del análisis 49, de manera igual muy resumida. Aquí se podrían decir que la jurisdicción laboral también tiene base constitucional y puede hacer, no vamos a entrar en esa parte para no complicarnos en la exposición. Igual la Sala Constitucional dice que los criterios determinantes para delimitar el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso administrativa serán entonces los siguientes: el contenido material o sustancial de la pretensión, lo que se pide, lo que se quiere, y el régimen jurídico aplicable, es decir, si estamos o no ante la aplicación del derecho público o del derecho privado en relación con lo que acabamos de ver de la Ley General de Administración Pública y los criterios de la misma Sala Constitucional. Sin ánimo de entrar a detenernos demasiado en el tema del voto 99-28, a mí me parece que es fundamental por lo menos tener claro o leer un par de párrafos de esa sentencia. La misma sentencia dice que habrá pretensiones que, por su contenido sustancial y el régimen jurídico aplicable, los dos conceptos o criterios que acabamos de ver, deben ser conocidos y resueltos por la jurisdicción laboral. Y hace una lista que ellos llaman a modo de ejemplo, y sin pretensión de exhaustividad, dice que ahí se deben conocer los temas o extremos propiamente laborales, como son el aguinaldo, en la laboral, ¿verdad? Temas de aguinaldo, vacaciones, preaviso, auxilio de cesantía, jubilaciones o pensiones, derecho colectivo como los conflictos de carácter económico-social, todo lo relativo al derecho de huelga y paro, y todo lo que se trate de empleados encargados de gestiones sometidas al derecho común, de empresas públicas o de servicios económicos desarrollados por una administración pública o de simples obreros, trabajadores o empleados que no participan de la gestión pública de la administración. De ahí la importancia de haber hecho algún marco referencial sobre el tema, porque si no le entramos a esto y todavía no tenemos ese antecedente de la Ley General de Administración Pública y de los votos de la Sala Constitucional. Igualmente, bueno, ahí explica un poco más sobre ese tema. Algo no está funcionando aquí. La sala al final, en ese voto, dice, hace una observación en tema de cuando hay concurrencia de pretensiones o acumulación de pretensiones que pueden ser en una misma demanda en relación a temas o extremos que ya calificó la sala estrictamente laborales, que deben ser conocidos en la jurisdicción laboral, y cuando
lleva también pretensiones de nulidad de alguna resolución o de alguna actuación. En ese caso dice que cuando hay equívocos, así lo dice la sala, al deducir una pretensión o al combinarlas ante un orden jurisdiccional determinado, dice, en tales casos debe procederse por el órgano jurisdiccional con la celeridad y economía procesal debidas a desacumular las pretensiones, que por su contenido sustancial y el régimen jurídico aplicable no deben ventilarse en esta sede o en esa sede, y dar curso hábil a los procedentes si otra causa no lo impide. En igual sentido, ante el surgimiento de conflictos, casi que insta a la sala primera a resolverlos rápido para que no hayan atrasos y demora en la aplicación de justicia. Este voto, por lo menos estas afirmaciones también plantearon muchas dudas cuando se dio este voto, porque entonces algunos cuestionaban que, bueno, si lo que hay que hacer es desacumular pretensiones, de una misma demanda, unas iban a la vía laboral y otras se quedaban en lo contencioso administrativo. Bueno, fueron dudas que creo que se han venido aclarando con el transcurso del tiempo. En el voto 17.900, que lo estamos tratando de ver de manera comparativa con el otro, y que el trasfondo era el artículo del Código de Trabajo 402, inciso D, que remitía todos los conflictos surgidos de la aplicación de la Ley de Seguro Social a la jurisdicción contencioso a la jurisdicción laboral. Eso es lo que se discute en este voto, 17.900. Sin embargo, la Sala Constitucional dice que en el fondo se trata del mismo supuesto que la Sala analizó en la sentencia 2010-9928, que lo que se analizaba ahí era el tema de empleo público, y transcribe las consideraciones que hizo la Sala en el otro voto. ¿Por qué la Sala dijo eso? Lo dice porque dice que lo que se pide es que una norma, que se declare inconstitucional una norma que, sin entrar a analizar las pretensiones y el régimen jurídico aplicable, manda a la jurisdicción laboral el tema en discusión, y que por lo tanto es igual al otro caso del analizado del CPK. Y entonces ya ustedes saben qué va a pasar. A raíz de eso, dice que se declara inconstitucional el 402, inciso D, y entonces, pero lo dice de esa manera, dejando simplemente inconstitucional el 402, inciso D, de manera que eso también causó aprensiones en el momento en que todos leímos ese fallo, porque quedaba como el vacío de que todos los asuntos derivados de la seguridad social iban a irse a lo contencioso administrativo. Sin embargo, el tema fue variando poco a poco de acuerdo a lo que vamos a ver de seguido y a la intervención de la Sala Primera, que en general a mí me parece que incluso moderó en algún aspecto o en algún sentido eso que acabamos de ver. La Sala Primera vino a decir con respecto a la aplicación de la Ley de Seguro Social que también deben definirse, cuando le ha tocado definir ante conflictos de competencia entre las dos jurisdicciones, que para definirse a cuál jurisdicción le toca conocer del tema planteado, debe analizarse el contenido material o sustancial de la pretensión. En este caso, por ejemplo, era una confección de planillas adicionales por omisión salarial o cierre de negocio por mora en cuotas, por lo menos en algunos de los que están de las sentencias que estoy citando ahí. Entonces, dice, si esa es la pretensión de fondo, el contenido material de la pretensión, el régimen jurídico aplicable es la seguridad social. Entonces, la jurisdicción que tiene que conocer el tema es la jurisdicción laboral. A mí me parece que ahí incluso vean que cuando se declara por parte de la Sala Constitucional la inconstitucionalidad del 402, inciso D, simplemente lo declara inconstitucional. La Sala Primera lo que hace es que recurre a los criterios que dieron en la otra sentencia
en la 9928 para tener criterios para definir a cuál jurisdicción iba a asignar el conocimiento del conflicto. Y recurre precisamente a los criterios que dio en la anterior sentencia la misma Sala Constitucional. Contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable. De ahí que por mayoría ha remitido el asunto, la Sala Primera ha remitido el asunto a la jurisdicción laboral. Ahí se citan varios votos, casi todos son del tema de planillas adicionales. Este que tiene el asterisco ahí es el de un tema de cuotas, demora en el pago de cuotas. Más bien, de cierre del negocio por la mora en el pago de cuotas de acuerdo a un reglamento que regula esta materia. Y en todos esos votos hay, salvo en el último, hay un voto salvado que dice que el tema tiene que ir a la jurisdicción contencioso administrativa. En materia de empleo público, la Sala Primera viene a retomar los mismos criterios de la 9928 y dice que hay que analizar el régimen jurídico aplicable y el contenido material o sustancial de la pretensión. Con una variación interesante, nada más hago la observación. Vean que el primer criterio que toma la Sala Primera en el caso de empleo público es el que la Sala Constitucional usa de segundo para el caso de empleo público. Entonces dice la Sala Primera que hay que definir primero, de previo, el régimen jurídico aplicable. Si se está en una relación jurídica administrativa nacida del empleo público y por lo tanto, por su naturaleza, regulada por el derecho público, eso indefectiblemente tiene que ir a lo contencioso administrativo. Sin embargo, eso no descarta el análisis de lo otro. En principio lo que dice es que la regla es esa, que toda materia o toda discusión en materia de empleo público regulada por el derecho público es del contencioso administrativo. Si una vez que se hace ese primer análisis del régimen jurídico aplicable y se concluye que se está en una de las relaciones entre servidores del Estado no reguladas por el derecho público, sino por el derecho privado, conforme a lo que ya comentamos, esa ya es un conflicto que debe verse en la jurisdicción laboral. Pero vean que invirtió el orden de los criterios. Primero, el primer criterio, régimen jurídico aplicable. Si no pasa ese colador, o sea, si es del derecho público, ni siquiera es necesario entrar a verlo el otro criterio. Sin embargo, la Sala Primera en los casos que yo estuve viendo, sí siempre analizó el segundo criterio en cuanto al contenido material o sustancial de la pretensión. Vean que ahí, por lo menos esto es copia de uno de los tantos fallos que dio la Sala en este tema, dice que la regla es que todo conflicto de la administración pública en el que se ventile o discuta sobre una conducta administrativa derivada de una relación de empleo público ha de ser conocida por la jurisdicción contencioso administrativa. Ahí habría que entrar al contenido material o sustancial de la pretensión para ver qué es lo que se está pidiendo en ese tema, a ver si son pretensiones o extremos netamente laborales como los que ya vimos, preaviso, cesantía, vacaciones, etc. La Sala Primera ha dado algunos criterios para efectos de la ubicación y ha hecho una lista que tampoco es exhaustiva, pero sí es más amplia que la que señaló la Sala Constitucional de cuáles deben ir a la vía laboral. Y señala el primer conjunto, que es el de la seguridad social. Todo el tema de jubilaciones y riesgos laborales. Ahí, por lo menos las aprehensiones que teníamos con el fallo 17.900, que dice que el tema de los conflictos derivados de la seguridad social, decía el 402, inciso del Código de Trabajo, que fue anulado por inconstitucional y que lo remitía a lo laboral, aquí por lo menos ya comienzan a disiparse algunas de las dudas o aprehensiones que surgieron con ese voto, porque la Sala Primera viene a decir
que la seguridad social va a la jurisdicción laboral. Jubilaciones, pensiones, riesgos laborales. Cuando se dan aspectos patrimoniales o económicos que constituyen la exclusiva pretensión derivada de la relación de empleo público preexistente. Ahí vemos aguinaldo, cesantía, preaviso, vacaciones, anualidades, reconocimiento de carrera profesional, dedicación exclusiva, zonaje, prohibición o cualquier otro sobresueldo. Ahí la única llamadita de atención es que dice constituyan la exclusiva pretensión derivada de la relación de empleo público. Bueno, si hay una discusión de un tema distinto a la par de estos extremos, hay otra solución. Y los casos relacionados con el derecho laboral colectivo, conflictos surgidos del derecho de huelga, de paro o bien de conflictos de carácter económico-social. Y a la vez ha dicho la Sala Primera que aquellos procesos especiales que constituyen el amparo de legalidad o de ejecuciones de actos administrativos firmes y los de lesividad, sin discusión, van a lo contencioso administrativo. El tema de la concurrencia de pretensiones lo viene a aclarar la Sala Primera, que era la duda que nos surgió cuando vimos el voto 99-28. Dice, cuando hay una acumulación de pretensiones, de acuerdo al 43 del CPECA, hay un fuero de atracción por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Y entonces, la jurisdicción contencioso administrativo es la que debe conocer del tema. Por ejemplo, ahí se indica una solicitud de nulidad de un acto administrativo, un reglamento aunado con la reinstalación, el pago de salarios caídos, vacaciones y otros extremos patrimoniales. Ahí la decisión de la Sala Primera es que va a la jurisdicción contencioso administrativo. Algunas sentencias en que se ha remitido a la vía laboral, ahí están citadas. El 123 del 2000, todas son del 2015, el 123 es un tema de incentivo de riesgo policial, es un plus que ganan los policías, va a la vía laboral. El 953, que fue una demanda de un periodista contra el Colegio de Periodistas por despido y acusa violación de fuero, a la laboral. El 990, un trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social que fue sacado de la casa donde vivía y fue despedido, entonces pide que eso es salario en especie y que se le cuente para efectos del cálculo de prestaciones a la laboral. Una denegatoria de pago de zonaje a la laboral. Y a la vía contencioso administrativo, ahí cito dos, que es la 1263-10 y 1563-10, en que una profesora reclama una supresión de pago de plus por laborar en zona de menor desarrollo y alegó o argumentó que se estaba violando el principio de los actos propios, que es un principio particularmente o especialmente de derecho administrativo. Y la Sala dijo que eso iba a lo contencioso administrativo. Un poco, por lo menos en esos dos votos, pareciera que no se siguió la regla de que cuando estamos hablando de algunos pluses, era de lo laboral. Bueno, en ese caso se fue a lo contencioso administrativo. En el 1347, perdón, del 2014, 1347 del 2014, esta me llamó mucho la atención porque las pretensiones del actor era que se declarara que la relación era laboral, que se había terminado sin causa, que debía pagársele cesantía, preaviso, aguinaldo, vacaciones, feriados, descansos y obviamente las costas. Y la Sala consideró que la contratación era de servicio, la Sala Primera, en una definición del tema de la competencia, de cuál era la jurisdicción que debía conocer. Ahí la Sala definió que como era un contrato, o sea, de servicios profesionales, tenía que ir a la contencioso administrativo. O sea, entró a conocer y a resolver un tema de fondo que no debía haberse resuelto en ese momento. Todavía, yo creo que es parte del proceso de afinamiento, así como han habido áreas en donde se ha aclarado esos votos de la Sala Constitucional, en algunos casos, como los 2 o 3 que hemos visto, sí me parece que no se definió bien o se adelantó el criterio en un tema que no debió haberse hecho.
El 527 son un par de ejemplos más, y el 815 también. Ahí es, en el 815 del 2015 era un tema de que a una trabajadora se le sacó de la lista de auxiliares de enfermería para ascenso y lo mandó a lo contencioso administrativo. O sea, todavía yo creo que tenemos que afinar más el lápiz. Vamos a aterrizar ahora en la reforma procesal laboral, que ha hecho la reforma procesal laboral, porque todo esto es como el marco general para entender por qué aparecen estas normas en la reforma procesal laboral, que es la ley 9343. En el artículo 420, la ley de reforma procesal laboral nos dice que la jurisdicción de trabajo se dirimirán los conflictos individuales y colectivos cuya solución requiera la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social, y los asuntos conexos relacionados conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho. Hasta ahí no tenemos ningún problema. O sea, está claro, eso es precisamente la jurisdicción laboral. En el segundo párrafo nos dice, dentro de ese ámbito se incluyen el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales. Vean que, como primero nos dice, derivadas de las relaciones de empleo público, y después nos reduce y nos dice, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales. Así como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público relativos a dicho empleo público, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventilados ante la jurisdicción laboral. Ese segundo párrafo, por lo menos, a mí me parece que no es nada claro. Me parece que efectivamente se trató de retomar toda la discusión sobre a qué jurisdicción corresponde, pero al final, como que un estire y encoge, quedó una redacción poco clara. Incluso me parece que tiene contradicciones internas, porque cuando dice, así como el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, ahí estamos bien. Digamos que ahí estamos bien. Así como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público relativos a dicho empleo, y después nos dice, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral. Pero resulta que cuando esto se vaya a resolver en la sala primera ante un conflicto de competencia, cuando se trata de empleo público, el régimen jurídico aplicable es el derecho administrativo. Y entonces nos lo van a remitir a la jurisdicción contencioso administrativa. Ese párrafo se las trae. O sea, el tema, si alguna vez creímos que ya estaba resuelto con lo que se estaba incorporando en la reforma procesal laboral, creo que ahora, después de verlo y haber hecho ese marco referencial del estado de la cuestión, debemos concluir que no está claro. O sea, seguirá discutiéndose el tema en la sala primera, que será la que definirá la jurisdicción competente. El 430, el artículo 430 nos viene a dar todas las materias propias del derecho laboral que deben ser conocidas en la jurisdicción laboral. Ahí no vamos a ampliar algunas que estaban tal vez ahí dudosas, pero nos es clara. Todos los temas de cotizaciones al Banco Popular que siempre se han tramitado en la jurisdicción laboral. No nos vamos a complicar la vida en esa parte. La reforma procesal laboral también, esta ley incluye el artículo 433, que dice que la competencia de los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a las pretensiones conexas, la jurisdicción laboral, aunque consideradas en sí mismas sean de otra naturaleza, siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estén íntimamente vinculadas a la relación sustancial que determina la competencia. O sea, aquí nos está diciendo, bueno, si se hacen
pretensiones que sean de naturaleza pública, pero que están relacionadas con los hechos que originaron el tema, la jurisdicción laboral tendría competencia para conocerlos. Esta norma es nueva, pero entonces ahora la sala primera, pareciera que en ese 433 se origina un fuero de atracción hacia lo laboral, que entraría, por eso puse a la par el 43 del CEPECA, que es con base en el cual la sala primera viene resolviendo que cuando hay esas pretensiones mixtas, va hacia la jurisdicción contenciosa porque hay un fuero de atracción de lo contencioso administrativo. Y ahora con este 433, que está creando con una redacción distinta, nada más lo puse ahí cerca como para que los tuviéramos a la vista, pero pareciera que tenemos un fuero de atracción de la jurisdicción laboral, con todas las eventuales contradicciones o cosas que podríamos encontrar en el resto de la redacción del articulado en relación con el tema. Bueno, cuando la sala primera tenga que analizar estos temas a partir del 2017, el momento en que entre en vigencia la ley, ya tenemos una norma en la jurisdicción laboral que también crea un fuero de atracción. Por lo menos en mi criterio, ese es un fuero de atracción. Hay unos casos específicos en los que no habrá discusión a cuál jurisdicción corresponde. Por ejemplo, en la prohibición de discriminar, que se desarrolla mucho mejor con la reforma procesal laboral, que es ampliada. Ya aquí creo que en una charla del día de ayer se vio que se amplía el tema de la discriminación, aunque nunca ha sido números clausos las causales de discriminación. Siempre en la sala segunda se ha visto como un tema de ejemplos, pero que la discriminación puede tener muchísimas causas, aún las no señaladas en la ley. Bueno, aquí se señalan más causas. Pero cuando hay infracciones por discriminación o cuando hay discriminación en el empleo, sea público o privado, la jurisdicción competente para conocer esas violaciones es la del trabajo. Y aquí es clara la norma que no remite para otro lado, va para la de trabajo. Igual que en el tema de protección de fueros, el 540. El 540 nos dice que la vía para conocer esto es la vía sumarísima, el amparo de legalidad laboral. Este no tiene apellido, ahí es la vía sumarísima. Recordemos que en la jurisdicción contenciosa también hay un amparo de legalidad. Entonces aquí nosotros le ponemos apellido porque es el amparo de legalidad laboral. Es en la vía laboral, en la vía sumaria que se va a resolver el tema de fueros. Ahí no hay discusión para dónde va. Pero resulta que el tema de la discriminación también va a la vía laboral, porque aunque debieron haber puesto a qué jurisdicción le tocaba, en dónde se reguló el tema, se lo pusieron aquí en los fueros. Dice, también podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección los casos de discriminación. Entonces tenemos que la protección de fueros y las infracciones por discriminación van a la vía sumarísima, al amparo de legalidad laboral en la jurisdicción laboral. El 542 lo viene a todavía aclarar ahí de seguido. Igual que las infracciones a las leyes de trabajo. Aquí no vamos a ampliar, es un tema que corresponderá a la jurisdicción laboral conocerlo. Nada más citamos ahí los artículos que remiten a eso. Me parece que ya aquí también se comentó sobre ese tema. Bueno, y hasta aquí mi exposición. Espero que no haya confundido demasiado porque estábamos aquí con un problemita de tiempo. Muchas gracias, quedo a la orden. Vamos a abrir el café. Ok. Creo que no se va a abrir espacio de preguntas. Sí,
Vamos a abrir un breve espacio de preguntas para los que deseen consultarle a don Héctor. Sí, está bien. Sí. Okay. Buenos días. Don licenciado, con respecto al tema de la impugnación de planillas, la situación que se presenta en el contencioso cuando el juez tramitador observa o se le interpone una excepción de incompetencia es que si las partes se encuentran disconformes, precisamente interponen el recurso de inconformidad para que lo resuelva la sala. El tema es que la sala en estos casos está enviando los temas de impugnación de planillas, pero al juzgado de seguridad social. A mí me parece que esto no le corresponde a este despacho por cuanto a lo que la naturaleza de él consiste básicamente en temas de pensiones, ajuste de pensiones y riesgos de trabajo. Ahora lo que quisiera saber es qué opinión le merece usted las decisiones de la Sala Primera con respecto a enviar el tema de planillas al despacho de Seguridad Social. Y una acotación más, también le hemos dicho a la Sala, particularmente, que si se trata de un error material a la hora de haber dictado la inconformidad, y sostienen y mantienen que precisamente ese es el despacho de Seguridad Social el que tiene que ver el tema de las impugnaciones de planillas. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por la pregunta. Efectivamente, así como usted lo explica, así ha ocurrido. La Sala Primera lo que ha hecho es recurrir a los criterios que le fijó en el 99-28 la Sala Constitucional, o que fijó, no digamos que le fijó, sino que fijó la Sala Constitucional en el voto 99-28 del 2010, y entonces ha analizado el tema de las pretensiones y el tema del régimen jurídico, y particularmente por el tema del régimen jurídico, en donde dice, ahí está en discusión la seguridad social. Entonces lo ha remitido al despacho al juzgado de seguridad social. Lo más importante, digamos, en la discusión es a cuál jurisdicción. Por lo menos esa es la pregunta, ¿cuál jurisdicción? Y el tema está radicado en la jurisdicción laboral. Desde esa perspectiva yo no veo problema. Podría ser que eventualmente pueda enviarse a otro juzgado laboral, pero yo no veo problema en el tanto en que está radicado en la jurisdicción laboral, y sobre todo con aplicación, con apego al tema de cuál es el régimen jurídico aplicable, la seguridad social. Y entonces desde esa perspectiva yo no veo problema en eso. Respecto a su exposición, ¿qué pasa sobre todo en los casos de conducta omisiva, que los hemos visto en parte en la administración pública por la situación de no petición y respuesta, que fue el origen de la creación de los amparos de legalidad? Tenemos casos donde en muchas situaciones habían 2, 3, hasta 5 solicitudes para un reconocimiento de puntos de anualidades que la administración nunca contestaba. Cuando se resolvía en el amparo de legalidad, se resolvía a favor o en contra, pero la persona en su gran mayoría de ocasiones nada más tenía la respuesta, y había toda una situación de diferencias que nunca se ventilaba en ese momento. Desde una posición de conducta omisiva, perfectamente sería aplicable dentro de lo que es el contencioso administrativo, salvo con la explicación que usted acaba de dar a nivel de Sala Primera. Sí. Lo otro, respecto a lo que está indicando del amparo sumarísimo, la duda que me deja con procedimiento administrativo ante Tribunal del Servicio Civil es qué temas se entrarían a ver entonces dentro de esta idea de amparo sumarísimo de procedimiento administrativo, de gestiones de despido, porque en este momento esa parte se está viendo como violaciones de lo que es debido proceso y de acto administrativo dentro del contencioso administrativo. Vamos a ver si ubicamos el tema. Por ejemplo,
cuando estamos ante conductas omisivas por parte de la administración pública y estando con el criterio que dio la Sala Constitucional o con los criterios que ha dado la Sala Constitucional, conforme está resolviendo los conflictos de competencia la Sala Primera, eso nos remitiría al contencioso administrativo. Como contralor de toda la función administrativa, de toda la actividad administrativa, sea por actividad, por actos que haya realizado, sea por actuaciones o sea por omisiones. Ahí habría que analizar ambos aspectos. El tema de la pretensión, que es lo que el administrado, el servidor, está pretendiendo con esa acción, y habría que revisar el régimen jurídico aplicable. Posiblemente, si nos encontramos en un tema que no sean extremos laborales, nos podrían remitir inmediatamente a lo contencioso administrativo. Vea que la Sala Primera, cuando ha hecho comentarios sobre el tema cuando definió, sin ser exhaustivo, una lista de temas que serían del conocimiento de la jurisdicción laboral, metió o incluyó el tema de las anualidades. Sin embargo, cuando viene y analiza un caso concreto, que fue uno de los ejemplos que les ponía, dice, no, aquí la argumentación es violación de actos propios, que es típico del derecho administrativo. Eso tiene que verlo lo contencioso administrativo. Entonces, habría que sentarse en cada caso y revisarlo. Yo creo que la Procuraduría General de la República en la mayoría de los casos va a interponer, o en todos los casos va a oponer o interponer la excepción de incompetencia. Y entonces tendrá que resolverse. Muchos de los casos que acá también vimos que originaron estos votos, el de oficio había una resolución que declaraba la incompetencia y una inconformidad de una de las partes y por lo tanto iba a resolverse a la Sala Primera. Con los criterios de la Sala Primera, ese tipo de situaciones, así planteado, tan frío como que es la revisión de una omisión de la administración, iría a lo contencioso administrativo, así en frío. Ahora, la vía sumarísima, vea que lo tenemos para el tema de fueros y lo tenemos para estos otros casos de discriminación, de infracciones por discriminación o de violaciones a la ley por discriminación. De manera que ahí está estipulado en qué casos vamos a la vía sumarísima, no es para todos los casos. Bueno, vamos a… Sí, una pregunta más, perdón, una pregunta más y ya, don Armando. No, disculpe. Don Héctor, yo realmente celebro la charla que usted nos ha planteado, por cuanto ha sido una inquietud personal de que esta reforma procesal laboral en mucho entra en una contradicción muy seria con lo que ya la Sala Constitucional ha definido con respecto al tema del empleo público. Y lo señalo en el contexto de la referencia histórica que trae la reforma procesal laboral y el momento en que se emite el voto 9928 del 2010, el cual define, en definitiva, la competencia de la jurisdicción contenciosa en el tema específico y concreto del empleo público. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted ha señalado, y ese es un desgaste, no sé por qué razón este país tiene que someterse a ese tipo de desgastes, de tratar de establecer competencias o conflictos de competencias cuando ya la Sala nos había definido un derrotero. Yo quiero ponerle un ejemplo muy concreto. Si estamos hablando de una relación de empleo público específica, concreta, como puede ser el régimen disciplinario, la aplicación del régimen disciplinario, por ejemplo, el servicio civil, que estamos hablando de un funcionario que tiene un régimen de estabilidad, 191, 192, y cuando el articulado establece en el 540 como un fuero especial y nos indica el 540 que va a conocer las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados. Uno, los servidores y las servidoras del Estado en régimen de servicio civil respecto al procedimiento al Tribunal de Servicio Civil que les garantice el ordenamiento jurídico. Lo que quiero llamar la atención es régimen jurídico aplicable, precisamente el Estatuto de Servicio Civil. El funcionario está bajo una condición de estabilidad porque es un funcionario precisamente que tiene la condición regular. Entonces entramos en este tipo de contradicciones, ¿verdad? De algún modo que
entraría a cuestionar realmente la competencia, ¿verdad?, la constitucionalidad de este tipo de fueros de protección, porque se hace un híbrido precisamente entre la relación de empleo público estrictamente y aquella relación de empleo público que va a estar regida por el régimen común. Eso es como un ejemplo simplemente de la inquietud que en lo personal, no a nivel institucional, tengo con respecto a la reforma procesal laboral en el tema del empleo público. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la observación. A mí me parece que la reforma procesal laboral vino a retomar todas las discusiones que en el ámbito nacional se estaban dando tanto en lo laboral, sustancial, y en el derecho procesal laboral y en el tema de empleo público. No solamente este tema recoge la reforma procesal laboral en materia de empleo público, es un tema más amplio. Acá ya en una oportunidad anterior habíamos desarrollado una exposición sobre el tema de empleo público y este era como un acápite de todo lo que envuelve la reforma procesal laboral. Y se recoge esa discusión hasta donde se ha avanzado. En materia de derecho nunca vamos a tener nada resuelto en definitiva. Será en cada momento que se plantee la discusión y preguntémosle a cada uno de los abogados y abogadas que están en este auditorio si cuando les toque defender un punto no van a estar interponiendo los recursos correspondientes. Bueno, eso es parte del derecho y eso es parte de los procedimientos que se garantizan como un derecho fundamental. Entonces son discusiones que van a continuar. O sea, lo que pasa es que las líneas jurisprudenciales ya van a ir también aclarando por dónde se va resolviendo. Y cuando se insiste contra la línea jurisprudencial, bueno, van a saber que en muchos de los casos podría ser que se den argumentos novedosos y se cambie la línea jurisprudencial, pero de lo contrario van a tener posiblemente un fracaso en la gestión. Ahora bien, en este tema, uno podría explicar que en el caso de los fueros estamos en un tema que es extremo netamente laboral. Son fueros sindicales, es materia laboral. Y por lo tanto, uno podría explicar que hay una razón objetiva para que esto sea visto por la jurisdicción laboral. Es un tema de naturaleza laboral lo que está detrás de esa pretensión. Pero sin embargo, desde luego que yo respeto muchísimo el criterio suyo y ahí estaría una discusión para después. Obviamente, por ejemplo, la Dirección de Servicio Civil lo que hace es un procedimiento administrativo, es la etapa final de un procedimiento administrativo que una vez agotado, pues tiene una vía jurisdiccional para discutirse. En este caso sería la laboral como queda definida en la reforma procesal laboral. Muchas gracias. Le damos las gracias a don Héctor. Muchísimas gracias a todos por su presencia acá en esta primera conferencia. Ahora, según el programa, pasamos a la pausa del café para volver, por favor, a las 10 de la mañana, en el mismo lugar de ayer, el café de hoy. Y les recordamos que en el restaurante, durante el desayuno, en el restaurante